el Señor, no iba a decir esto, pero me lo puso para avergonzar al enemigo. Ha pasado que cada vez que me toca pararme aquí, el enemigo me ha atacado. De hecho, la vez anterior tenía fiebre cuando me paré aquí. Y hoy nuevamente el enemigo, bueno, gracias a Dios, no ha podido poner cosa grave. Me congestionó la garganta, pero gloria a Dios que he tenido la revelación que si yo confío en el Señor, Él me da la victoria. Amén. Amén. Entonces, aquí es cuando es parte de la enseñanza, cuando identificamos al enemigo y no permitir, por ejemplo, en mi caso, de que esto fuera excusa para yo no obedecer. Amén. Ok. Vamos a Primera de Juan 1, del 8 al 9. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Ok, esta semana el pastor la enseñanza que nos dio se refiere a eso. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Porque este versículo no nos está hablando de alguien en el mundo, sino lo que hemos nacido de nuevo. Amén. Amén. Cuando nacemos de nuevo, ya sabemos que nacemos de nuevo en el Espíritu. Y el Espíritu es una vida perfecta, completa. Todo lo que necesitamos el Señor nos lo dio en esa nueva vida, que es en el Espíritu. Pero está el alma. En el alma está el problema. En el alma es la que estaba contaminada. Pero cuando confesamos a Cristo, esta no es transformada automáticamente. Y esto es algo que tenemos que tener claro. La palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu. Entonces, y discierne los pensamientos. Tenemos que diferenciar nuestra nueva vida, que es perfecta, y el alma que está contaminada. Es ahí que muchos cristianos que no identifican esto y por eso muchas veces dan mal testimonio. Entonces, si decimos que no pecamos, entonces llamamos a Dios mentiroso. Entonces, ¿qué sucede cuando el cristiano peca? ¿Qué quiere decir? ¿Que debo ser salvo otra vez? No. Si pensamos eso, es que no tenemos la seguridad de lo que Cristo hizo en la cruz. La palabra dice que Cristo murió una sola vez y para siempre, y que Él nos redimió del pecado, de los pasados, de los presentes y del futuro. Amén. Entonces, dice que cuando venimos y hemos arrepentido, ¿cuál es la diferencia? Que antes no nos dábamos cuenta que pecábamos, que ofendíamos a Dios, pero ahora que hemos nacido de nuevo, ahora sí somos conscientes del pecado. Claro, pero esto también hay que aclarar. Muchas veces se ha escuchado que dice: bueno, si ya el Señor pagó por mis pecados futuros, ahora, bueno, voy a pecar y más tarde o mañana me arrepiento. No, tampoco eso es lo que dice la Biblia, sino que ahora que he nacido de nuevo, yo ya sé lo que significa el pecado, pero mi enfoque no va a estar en el pecado, mi enfoque va a estar en Cristo, en lo que ya hizo por mí. Entonces, cuando yo peco, cuando fallo, si yo de verdad he creído lo que Jesús hizo en la cruz y mi enfoque es Él, yo simplemente debo confesar el pecado, arrepentirme y seguir adelante con Él. Amén. Porque muchas veces pasa en el mundo cristiano que ahí entra el legalismo, la religiosidad, que muchos cristianos fallan. Todos fallamos, pero por
vivir una apariencia, se esconde, nos esconde en el pecado por no quedar mal ante los demás. Pero ese es el engaño del mundo. El enemigo quiere mantener oculto el pecado, pero Dios saca todo a la luz. Amén. Y cuando permitimos y nosotros confesamos, ahora como cristianos, ahí es donde se cumple la palabra que el Señor ya pagó por todos nuestros pecados. Amén. Y no nos debemos permitir la vergüenza y la culpa, porque ese es el propósito de Satanás, que volvamos otra vez atrás y perdamos lo que el Señor ya nos dio. Sabemos que en Romanos 4 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahí es donde diferenciamos de no estar en legalismo y religiosidad. Sabemos que ahora por fe, como Abraham creyó y confió en Dios, le fue contado por gracia y justicia. Él fue justificado por la fe. Entonces nosotros ahora por la fe creemos lo que Cristo hizo en la cruz. Y ahora si yo fallo, sé que vuelvo a Él, pero no para ser salvo, porque ya fui salva cuando me arrepentí la primera vez. Simplemente tengo la fe, lo que ya el Señor hizo por mí. Y cuando estoy enfocada en Jesús, ahí estoy en la posición correcta delante de Dios, porque Él conoce nuestra debilidad. Y sabemos que tenemos en este mundo con tanta corrupción, pero Él conoce nuestro corazón. Entonces, cuando aprendo a identificar mi nueva vida, que es perfecta, es santa, fuimos apartados para Él, pero también reconozco mis debilidades en el alma, y que me fue dicho que a través de la renovación de la mente y guiado por el Espíritu Santo, yo puedo ir transformando mi alma. Claro, no va a ser perfecta aquí en la tierra, pero sabemos que, como dice la pastora nos lo decía, solo los de limpio corazón verán a Dios. No porque yo di a la iglesia, porque yo ofrendaba, porque yo servía, porque yo cantaba bonito, no. Dice los limpios de corazón. Amén. Entonces, ¿qué es lo que me mantiene en esa posición en justicia y en estar bien con Dios, aun cuando has pecado y no tuviste tiempo para confesarlo? Es tu fe en Jesucristo, su nombre en Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es Mateo 1:21. Amén. Bueno, por favor repita después de mí: Señor Jesús, te doy gracias, Señor, porque tu sacrificio fue suficiente y para siempre, Señor. Gracias por perdonarme, gracias por tu misericordia, Señor, que cuando yo vuelva a fallar, tú ya me has perdonado, Señor. Ahora mi enfoque eres tú, Señor. Ahora mi vida la vivo fundamentada en tu palabra, Señor. E invito a tu Espíritu Santo, Señor, que me revele y me lleve, Señor, a tu presencia, Señor, a aprender a vivir aquí llena de tu presencia. Y nunca permitas que sea mi nombre borrado del libro de la vida. Te doy gracias, Señor, por tu nombre, por tu sangre, por la autoridad que me has dado, Señor, porque sé que ya venciste el enemigo. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.